Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Un saludo, este es el podcast de Ciencia y Cultura del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural del ITM. Mi nombre es Mauricio Vanegas y es un placer saludarlas y saludarlos a todos. El día de hoy estamos desde el Museo de Antioquia en la sala El Pueblo y el Guayacán, este escenario maravilloso que nos facilitaron para establecer un diálogo cercano al universo de la literatura a través de grandes invitados. Tengo un invitado bien importante, un amigo que se ha convertido en el tiempo reciente, Carlos Mario Cortés Rincón, distinguido maestro con más de 35 años de experiencia, un escritor de artículos de periódicos y revistas nacionales e internacionales, un activista de la pedagogía, enamorado del universo del conocimiento y sobre todo un gran lector. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Mauricio, a ti por la invitación. Bien, aquí dispuesto a tus preguntas. Bueno, entonces vamos a empezar. Hemos iniciado esta temporada de podcast hablando un poco de lo que es la referencia a Kafka y sus 100 años de la muerte. Y entonces pensando en esa carta al padre, ¿qué se te ocurre cuando te digo, háblame de tu padre? Pues yo pienso que la referencia que se tiene de Kafka y lo que nosotros conocemos del texto nos lleva a esos padres de nuestra época. Yo pienso que el padre de Kafka fue replicado en muchas generaciones y a mí me tocó un padre también de ese corte. Kafkiano. Claro. Yo pienso que no se puede negar, sino que fue después de la década del 90 que empezó a decaer mucho, como decir, esa fortaleza que había en la figura paternal. Pero el padre de Kafka lo vivimos muchísimos. Muy bien, muy importante. Carlos, creemos que la lectura es efectivamente uno de los hábitos que por momentos menos se frecuentan. No obstante, a veces en la anécdota de cómo el otro llegó a la lectura uno se puede encontrar. ¿Cómo caíste vos en ese accidente de la lectura? Yo siempre lo he dicho, lo he interpretado, quise utilizar en alguna oportunidad una palabra que siquiera no la utilicé, y era que yo era un vicioso de los libros, porque la gente cuando escucha la palabra vicioso pues no tiene otra connotación, entonces no lo hice de esa manera, pero yo internamente sí creo que tengo el vicio de leer, el vicio en el término positivo, y eso desde muy niño, porque en mi casa había pocos libros, pero yo tuve buenos maestros, por así decirlo, no profesores en la primaria, también en el bachillerato, entonces eso me hizo que yo me intrigara mucho por saber qué había ahí, porque es que detrás de esas letras hay muchas cosas que uno quiere descubrir. Yo pienso que uno se hace lector, Mauro, es con la curiosidad, no con otra cosa. El lector es curioso. Bien, me llevas con la respuesta a ese ámbito en el que te has movido, que es la pedagogía. Como maestro, como pedagogo, ¿cómo crees que has influido en tus estudiantes, que a su vez son los que arman la sociedad? Yo he sido formador de profesores por muchos años y yo he querido siempre inculcar el valor de la lectura. Yo pienso que no alcanzan a imaginar todo lo que hay detrás de un escritor. Cuando uno lee un libro, quien lo escribió le está hablando a uno, se dirige a uno. Entonces yo pienso que es la promoción de la lectura, porque yo siempre le he dicho a mis estudiantes, que han sido los futuros docentes, este mundo, la única salvación de esta humanidad son los libros, no hay otra salida, Mauro. Las sociedades que leen son sociedades cultas y las sociedades cultas no se enfrentan, no pelean. Las sociedades bárbaras se envuelven en la ignorancia de nunca haber leído un libro. Y entonces, hablando del libro, cuéntanos de tu obra, de tu gran obra, el libro publicado, Igualdad en la Diferencia, y qué más estás trabajando en términos de producción literaria. Bueno, el texto Igualdad en la Diferencia es un tratado que yo hice más que todo sobre la ética, mirando porque, Mauro, la gente dice muchas cosas, perdóname con todo el respeto, y no dice nada. Yo siempre he tenido como el dilema de que la gente poco define.
Entonces la gente habla de democracia y poco sabe qué es la democracia. La gente habla de ética y poco sabe qué es la ética. La gente habla de moral y poco sabe de moral. Entonces, en esta obra Igualdad en la Diferencia, yo traté de meter todos esos ingredientes explicativos, porque lo mejor en esta vida, Mauro, es definir. Quien define es el que tiene el poder. Yo recuerdo un maestro que tuve que me dijo, el mejor regalo que le pueden dar a un ser humano es un diccionario, porque los diccionarios definen cosas. Entonces yo tengo buenos diccionarios. Entonces es muy bueno tener un diccionario de economía, de sociología, de política, de todo esto, porque en la palabra definida está la razón. Entonces tú sabes qué es lo que define ciertas cosas. Ahí traté de hacerlo mucho, definiendo la ética, trabajando la moral, trabajando esta falta que hace en la sociedad una política de convivencia. Ahora estoy en un texto que es un juicio a la escuela. Yo le estoy haciendo un juicio a la escuela en el infierno de Dante Alighieri, porque es que a mí me llama la atención que todos nosotros pasamos por la escuela y seguimos siendo violentos, seguimos siendo iguales. Con la claridad sí, que el niño va a la escuela a aprender, pero viene formado de la casa. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces al maestro de escuela o al profesor se le echa la culpa de por qué la sociedad no se transforma. No, es que la familia también tiene que ayudar a transformar. Entonces en ese infierno de Dante Alighieri están pasando grandes pedagogos y explicando por qué su obra fue ignorada en la sociedad y nosotros seguimos matándonos entre sí. Me hiciste recordar las palabras de Freud cuando apela a que se inicia cediendo en los conceptos y se termina cediendo en los principios. De ahí la importancia de tu obra. Al respecto, rituales de escritura, ¿tenés alguna dinámica o ritual de escritura que nos quieras compartir? Sí, yo tengo que estar tranquilo, o sea, en los momentos de más tranquilidad, sobre todo los fines de semana, ¿cierto? Yo lo hago y me molesta mucho como el ruido, la bulla, me concentro mucho en la lectura, pero siempre lo hago consciente de que yo no estoy compitiendo con nadie para leer, yo leo despacio, yo leo muy despacio, Mauro, yo no compito con nadie, si el libro me demoro 8 días, 10 días o lo que no me importa, yo leo a mi gusto y ese es mi ritual. Bueno, también rayar, yo rayo los libros. Me critican eso, alguien me dijo que si esos libros de pronto los necesitaban mis hijos o mis nietas, y yo dije, si los necesitan, que los compren, si les sirven así rayados, que los utilicen, pero si no, que los compren, porque yo también trabajé para comprarlos. ¿Por qué lo hago rayándolos? Porque me invitan a ciertas conferencias o cosas, entonces yo miro los textos subrayados y lo hago más rápido y preparo desde ahí. ¿Cómo alimentas a ese escritor que llevas dentro a partir de lecturas, anécdotas, situaciones? ¿Qué le das de comer a tu escritor interno? La visión de ciudad, A mí me fascina, me critican porque yo camino y a veces no saludo, pero es que yo no me doy cuenta. Yo voy mirando cosas. Entonces yo voy caminando siempre mucho con la cabeza gacha, pero voy pensando qué escribir. Entonces yo veo un anciano en la calle, yo veo un niño, todo eso le inspira a uno para contarle. Y muchas veces lo que uno escucha, ¿verdad? Hay un artículo que llamó mucho la atención en una de las revistas que yo escribí, y fue porque yo iba en un bus, yo monté en bus, y atrás iba una pareja hablando de un montón de cosas que me sirvió para hacer la trama de un cuento. Entonces uno escucha, uno ve, uno camina por allí, hay muchas cosas que lo alimentan a uno la escritura. Ya llevas mucho tiempo también en otro rol que es importante, que es el de articulista, el que produce artículos cada semana para periódicos, sean nacionales, internacionales, virtuales. ¿Qué es eso y cómo dialoga con el narrador, con el literato? Porque a veces tiene que ser uno más contextual o coyuntural al respecto del artículo. Sí, son diferencias, Mauro. Son más de 15, 16 años en esta escritura de artículos. Para la revista Serie Star en Quebec, en Canadá, es más cultural. Para la American News en Estados Unidos, en Boston, es más político, como lo es político también aquí en Minuto 30. Entonces ya son muchos años de esta escritura. Lo que pasa es que cuando uno escribe, Mauro, se desnuda. Entonces dice muchas cosas que a veces gustan y a veces molestan. Entonces uno va teniendo como el cuero duro para saber, me van a tirar duro por este lado porque dije tal cosa. Y también a veces uno busca producir también eso, sí, ¿cierto? no, también que hablen de uno, mal o bien, pero que hablen, que uno exista, ¿no? Que esté en la imagen, en el imaginario colectivo de una sociedad.
pero sí a veces uno lo que busca es decir la verdad, siempre verdades en los artículos y ser muy prudente en no tomar muchas posiciones políticas, porque ahí sí le dan duro a uno, ¿verdad? Y la gente deja de creer en uno. Entonces yo más bien no tomo posiciones políticas, soy muy neutro y digo muchas cosas. Has mencionado la escritura como un ejercicio de desnudarse y con frecuencia efectivamente es y también doloroso. ¿Qué es lo más doloroso que te ha tocado escribir? Uy, a mí me tocó escribir un artículo sobre una de mis estudiantes. Yo estaba en clase y formando profesores, como te digo, en pedagogía. Y una de mis estudiantes salió al frente a contar una historia y lloraba. Y fue que ella era profesora de preescolar. Y un niño llegó sucio, sin bañar, y ella preocupada porque ese niño llegó tarde, pues no lo llevó la mamá, sino que lo llevó una tía. Y el niño sacó de los bolsillitos del pantalón un montón de colillitas de marihuana. Entonces la profesora le dijo que dónde había sacado eso. Y le dijo que la mamá estaba en la casa por la noche con un amigo fumando eso y lo tiraba al suelo. Entonces él lo recogía. Después tomaron aguardiente y ya borrachos se fueron a la cama. Y el niño vio todo eso. El niño se la pasó toda la noche viendo eso. Y al otro día narró el niño eso en el preescolar. Entonces eso a mí me dolió muchísimo, porque estoy convencido que eso marcó la mente de ese niño. Bien lo sabemos, que el rayón mental se da hasta los 6 años. No precisa pues, pero la formación del niño es de los 0 a los 6 años. Entonces yo imaginé el cerebro de ese niño siempre pensando que su mamá estaba embriagada, fumando marihuana, con ese tipo en la cama, y él viendo todo eso. Pobre niño, y pobres niños, porque no es el único, son muchos. Es muy tenaz trasladarse a ese universo del niño, pero se me viene pues a la cabeza, así como en esa interliteratura, de pensar en Hansel y Gretel, y esas migas era el poco afecto que una mamá podía ofrecerle a un niño. Carajo, y la necesidad. Uno escribe mucho, no creas, yo también a veces cuando escribo lloro. Escribí un libro, un artículo sobre un señor que me encontré en la calle, pobre, tirado, y fue madre, no pude evitar llorar cuando escribía. Yo creo que es muy difícil no llorar. Y te hago una pregunta, por los que te conocemos, obviamente sabemos de una vocación literaria, casi que una exaltación a la obra de El Manco de Lepanto, de Miguel de Cervantes. ¿Qué tenés para decir al respecto? No. Esa pregunta me la hacen y yo vibro con el Quijote. Ya no sé cuántas veces lo he leído, de verdad que no sé, y gozo el Quijote. Y a mis estudiantes yo les digo, imposible que uno se vaya de este espacio terrenal sin haber leído el Quijote. Yo pienso que es una oportunidad que todos nos tenemos que dar. El libro que encierra toda sabiduría está en Miguel de Cervantes Saavedra, que fue un genio. Un Quijote que nos deja asombrados con sus enseñanzas. Y yo les recomendaría a todos aquellos Mauro que no lo han hecho, acérquense al Quijote, no tengan miedo, háganle despacio, no compitan con nadie. Léanse el Quijote. Eso sí lo diría. ¿Qué pensarías de esta frase pesimista de William Ospina cuando nos plantea, clásico es el libro de aquel que todo mundo habla pero nadie lee? Sí, porque es que pasa igual, la gente dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y llega hasta ahí, ¿verdad? Viña Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo. Claro. Entonces, todas estas, o la de 100 años de soledad, ¿sí? Frente al pelotón de fusilamiento. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía. La gente recita, pero no lee. Entonces la gente cree que es intelectual porque sabe cómo inician los libros. No, métase más allá de él. Por ejemplo, Gabriel García Márquez identificó la lectura cuando lee a Juan Rulfo. Juan Rulfo es el maestro de lo que nosotros llamaríamos, con toda esa magia que escribió García Márquez. Y conocerlo. No hay escritor que no se conciba si no ha leído a Rulfo y a Kafka. Esos dos escritores hay que leerlos para uno poder escribir o rayar cualquier hoja de papel. De acuerdo contigo. Este programa lo ven en buena medida estudiantes, quizás algunos curiosos por la ciencia, la cultura, eventualmente por la literatura, quizás algunos que están empezando a hacer sus pinitos por la escritura. Aparte de indicarles o invitarles a leer a Don Quijote, ¿qué otra cosa les dirías a estas personas que nos ven, nos escuchan? Yo quiero invitarlos a lo siguiente, y es que mucha gente con el paso del tiempo
nos vamos quedando atrás y desconociendo que tenemos un Nobel, un premio Nobel de literatura, que es grandioso. Para mí García Márquez en su obra, toda su obra, yo diría, no por obligación, pero yo sí pienso que las instituciones educativas deberían de promover la obra de García Márquez. García Márquez no puede caer en el olvido. Y yo pienso que es una obra que puede ser leída y releída. Uno se puede leer 2, 3 veces o lo que quiera, 100 años de soledad. Y aprende muchísimas cosas con Úrsula, con Arcadio, con todos estos personajes. Uno aprende muchísimo. Yo invitaría a leer en lo que se llamaría el contexto nuestro, García Márquez y todo el realismo mágico que él construyó. Carlos, además de ser nuestro invitado el día de hoy, es también el coordinador de cultura, bienestar. Entonces lo encontramos en el ITM teniendo muchas acciones relacionadas con el desarrollo del campo artístico. Por allá obviamente encontraremos a un amigo con el quien compartir, consultar, debatir temas relacionados con literatura y escritura. Este ha sido el podcast de cultura y ciencia y ha sido un placer para nosotros compartir con todos ustedes. Agradecemos a todo el equipo de comunicaciones, a vos Carlos por aceptar la invitación y esperamos vernos en un próximo capítulo.